El canal del Congreso presenta Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en un programa de análisis sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy vamos a descifrar las consecuencias geopolíticas y económicas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, un tema que sigue perturbando los grandes circuitos del debate internacional y de la toma de decisiones. Nos tenemos que preguntar varias cosas. ¿Pero qué significaría la política del America First para el mundo? ¿Qué esperar de esta guerra comercial y proteccionista que ha prometido Donald Trump? ¿Cómo debemos de imaginar las relaciones de Donald Trump con países amigos y adversarios? ¿Qué esperar de la relación con América Latina? ¿Y cuáles son los puntos más contenciosos entre México y Estados Unidos? Les pido por favor que me acompañen. El mandato todopoderoso de Trump se hará sentir en el mundo. En cada negociación con el exterior y con países amigos y adversarios acreditará el control firme y decisivo que alcanzó con la matemática electoral del 5 de noviembre. La conquista del poder ejecutivo, legislativo, la mayoría de las gubernaturas, aunado a su victoria del colegio electoral y los más de 72 millones del voto popular que se suman a los jueces con los que cuenta en la Suprema Corte. Con esta coraza acomodará los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el mundo y buscará terminar con las guerras de Rusia y Ucrania, y de Israel con Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano. Bajo una presidencia arrogante y con el mayor poder acumulado en el mundo, el regreso de Trump a la Casa Blanca será disruptivo. La política nacionalista, proteccionista, unilateralista y antiinmigrante trascenderá fronteras y tendrá consecuencias militares, económicas y sociales. El mundo camina inquieto e incierto por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, un tema de política internacional que ha robado la atención de gobiernos, de empresas, de grupos de interés, de actores locales y sobre todo también de organismos internacionales. Para hablar de este tema tan importante nos acompañan desde el Museo de las Constituciones, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Gracias, Sergio. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también la embajadora Beata Wojna. Ella fue ex embajadora de Polonia en México y actualmente es profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Beata. Muchas gracias, Rina. Y está con nosotros Melanie Vances. Ella es profesora de la FES de Aragón y una analista internacional. Bienvenida, Melanie. Muchas gracias. Sergio, Trump regresa recargado a la Casa Blanca con un mandato firme y todopoderoso. Esta ecuación interna, ¿cómo se va a ver vista reflejada en el orden internacional? Mira, yo creo que Trump llega con un mandato muy claro de cambiar el establishment dentro de Washington, con una modificación muy profunda acerca del gobierno propiamente de los Estados Unidos y del quehacer del gobierno de los Estados Unidos, con un interés de reducir los gastos del gobierno americano. Y esto va a tener una implicación en el ámbito de la política exterior porque el propio accionamiento del gobierno americano va a depender de cómo funcionen las diferentes agencias del gobierno estadounidense. La reducción del presupuesto, que se ha hablado de $2 trillones, que ha mencionado Elon Musk y que ha señalado el presidente Trump, implica, por ejemplo, gastos en defensa, implica gastos en el ámbito de la política exterior, el presupuesto del propio Departamento de Estado. Entonces va a tener una implicación de punto de vista estructural hacia la operación de la política exterior. Por otro lado, el presidente Trump llega con un mandato
también de cambiar el orden internacional. Hay una modificación en un sistema distinto de valores del que estamos acostumbrados o el que estamos acostumbrados. Y creo que vamos a ver, encabezado por el presidente Trump, un cambio de las relaciones de Estados Unidos de ser el país policía, digamos, a nivel internacional, y dejar que otros asuman ese rol. Le va a tocar a la Unión Europea autodefinirse. Creo que será un gran reto para la Unión Europea, que no pasa por sus mejores momentos para ello. Habrá sin duda una relación muy difícil de los Estados Unidos con países del Medio Oriente, con algunos países asiáticos, obviamente China entre ellos. Y en el ámbito de América Latina creo que vamos a ver la reemergencia del interés de los Estados Unidos de definir ciertos espacios de en América Latina, y quizá no tener mucho cuidado con otros países de la región de América Latina. Entonces yo creo que va a ser un cambio muy disruptivo acerca de la política exterior estadounidense. ¿Estás de acuerdo, Beata? Un presidente que, bueno, desconcertante, insolente, arrogante y con todos los hilos del poder, pues estará disrumpiendo y estará golpeando a propios y extraños. Mira, las formas no creo que cambien cuando hablamos del presidente Trump, porque pues él tiene su estilo, su manera de llevar a cabo las cosas, de negociar, y en ese sentido pues tenemos que acostumbrarnos de nuevo a ese estilo tan difícil, sin ninguna duda. Pero por otra parte, yo ya he repetido eso en algunas ocasiones, yo veo ese segundo mandato de Trump, yo diría con más tranquilidad. Aunque parece una paradoja, pero la verdad es que ya le conocemos a Trump, o sea, sabemos más o menos cuál es su manera de hacer las cosas por una parte. Por otra parte, el mundo hoy en día es un mundo muy distinto de cómo fue en el primer mandato de Trump, y me da la sensación de que en este mundo nuevo Trump va a ser un poco más funcional, además de que conoce mejor cómo hacer las cosas también. Entonces probablemente en la Casa Blanca no va a haber tanto caos como lo fue al inicio, digamos, cuando empezó su primer mandato. Y finalmente hay que reconocer sin ninguna duda que el segundo mandato de Trump, pues nos vamos a enfrentar con los mismos retos relacionados con el unilateralismo, que es la preferencia de Trump sin ninguna duda. Por otra parte, el tema de proteccionismo, que ya lo estamos viendo, de hecho, en sus primeras decisiones como presidente electo. Y finalmente también el tema del aislacionismo, ¿no? O sea, regresamos al tema de Estados Unidos como America First, idea obviamente. Y en ese sentido, ¿qué pasa con el resto del mundo? Sobre todo con los aliados, con esas partes del mundo que tienen una relación estratégica muy importante con los Estados Unidos. Entonces, sí, hay elementos que conocemos, hay elementos que, podríamos decir, nos dan cierta tranquilidad, y si analizamos los nombramientos, que seguramente lo haremos en un momento, pues podríamos decir, hay aspectos que nos tranquilizan, hay otros que nos preocupan, nos inquietan. Pero el mundo también es distinto, ¿no? Y en ese mundo que genera tanta confrontación, ese mundo de grandes sacudidas, pues quizás va a ser más funcional este personaje que otros que podrían estar en la Casa Blanca. Claro, Melanie, ahí me llama la atención lo que dice Beata, dice va a ser una presidencia más funcional. ¿Esto está relacionado con que Trump tiene que dejar un legado, es decir, ya no busca la reelección, no puede ser presidente 4 años más? ¿Vincularías lo que está diciendo Beata con esta posibilidad de dejar un legado como están las cosas? Efectivamente, para Trump va a ser muy importante llevar a cabo todo lo que se está planteando en 2 años. Tiene 2 años para realmente aprovechar esa gran mayoría que tiene y sacar adelante todas las propuestas de campaña y realmente llevarlas a cabo. Fuera de esos 2 años va a ser un poquito más complicado probablemente. Yo creo que vamos a ver un Trump más funcional, pero también muy acelerado en estas cosas. Digo, ya lo empezamos a ver, ¿no? Desde que él estaba en campaña, desde que supo que había ganado tan ampliamente estas elecciones, él ya empezó a trabajar. Entonces, en este momento tenemos algo muy raro en Estados Unidos. Tenemos una administración saliente que está haciendo todo lo posible para alcanzar algunas promesas que todavía tenía Biden, pero también tenemos por otro lado
a Trump, esta administración entrante, que ya está empezando también a trabajar, que ya está empezando a dirigir hacia dónde quiere ir con esta política. Entonces creo que va a ser muy, muy disruptivo, pero creo que también va a ser muy rápido cómo va a estar trabajando. Ahora, ven a Trump, Sergio, ¿tendría una política aislacionista o por el contrario, debido a las condiciones actuales del mundo, va a ser un activista, es decir, va a poner orden en el tema de las guerras? ¿Cómo estás mirando este acercamiento prácticamente? Mire, yo creo que Trump efectivamente va a ser mucho más funcional porque va a tener un grupo muy cercano que él ha seleccionado muy cuidadosamente y que no como en el pasado tuvo personas que a la hora no le funcionaron. Yo creo que eso va a ser muy distinto en cuanto a los alcances que quiera tener Trump. Y en el sentido de la pregunta que tú señalas, yo creo que va a reaccionar en función de lo que se requiera en el momento y del beneficio que pueda traerle a él como su figura, que no olvidemos que antes que nada es su figura personal la que está de por medio, o sea, es un enorme narcisista. Entonces, en la medida que él se sienta que está ganando una batalla, que está ganando una negociación, sean aranceles, sea acabar con una guerra, en fin, en ese sentido él va a poder reaccionar. Hay algunos principios que manejó durante la campaña o planteamientos que manejó en la campaña que seguramente insistirá en ellos, pero también creo que siendo una persona tan transaccional, estaría dispuesto a dejar esos planteamientos de campaña y poderlos manejar como algo en beneficio del país, en beneficio de los estadounidenses, y quienes votaron por él seguramente lo van a apoyar, porque votaron por él no pensando necesariamente en la política que él enarbolaba, hablando de política exterior, sino votaron por él porque lo que él ofrecía era un cambio que mejoraba la condición de vida de las familias estadounidenses. Y quienes votaron por él no les importó que fuera una persona, un criminal, digamos, que tuviese una serie de procesos legales, las expresiones que él ha tenido, porque hay un bien mayor para los votantes, y el bien mayor significa una mejor condición de vida. Si él logra relacionar sus decisiones en política exterior con lograr una mejor condición de vida de los estadounidenses, como bien dice Melanie, dentro de 2 años va a poder lograr la reelección de varios de los, o la elección de los diputados y de los senadores republicanos. Y yo creo que esto tendrá que entenderlo el Partido Demócrata para poder dentro de 2 años tener la posibilidad de contender en aquellos distritos que están en juego y lograr revertir cuando menos alguna de las 2 cámaras a control demócrata. Ahora, fue una elección lo que pasó el 5 de noviembre, Beata, para rayos, multirradar, con una serie de implicaciones a nivel internacional, pero si nos enfocamos prácticamente en Europa, ¿cómo verías reflejada la política trumpista con este America First? O sea, bote pronto, ¿qué está pasando en Europa y cómo reciben esta noticia? Mira, en Europa desde hace prácticamente 1 año, cuando se notó que Trump podría ser realmente candidato a la presidencia de los republicanos, pues en Europa han empezado a prepararse, obviamente, para esta llegada. Lo han empezado a hacer pues, en 2 organizaciones más relevantes para el contexto europeo, que es la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Y con miras a que obviamente tenemos en Europa la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, en ese sentido, yo diría incluso los nombramientos que se han hecho en el contexto de la Alianza Atlántica, como el secretario general nuevo, Mark Rutte, pues es un personaje que ya tuvo ocasión de tener obviamente relaciones con Trump y además buenas relaciones cuando él fue primer ministro de Países Bajos. Entonces, eso es nombramiento que sirve un poco para amortiguar ese golpe. Digo golpe porque de hecho pues todos sabemos muy bien cuáles son las exigencias de Trump hacia la Alianza Atlántica, cuáles fueron antes de la guerra y hoy en día pues están aún aumentando más. O sea, al menos 2% del PIB destinado por todos los países de la Alianza Atlántica, los 32, para la defensa y temas de seguridad. Hoy en día yo diría 2/3 partes de la OTAN cumplen con ese requisito, mientras que cuando Trump empezaba su primer mandato, pues apenas eran 7, 8 países. Entonces sí hay un gran avance en ese sentido. Los europeos sí son conscientes del tema, han invertido mucho en su defensa. Yo diría no tanto por lo que dijo Trump en su primer mandato, sino por el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Es una tendencia pero pues está relativamente el ejército reciente. común europeo también. Mira, el tema del ejército común europeo es un tema que sí está apareciendo por ahí en los debates, pero la verdad es que dudo mucho que
vayamos en esa dirección en el contexto de la Unión Europea, porque es en la Unión Europea donde tendría que surgir digamos, implementarse esa propuesta. Más bien vamos a ver, y lo que estamos viendo, reforzamiento obviamente de la cooperación en el marco de la Unión Europea, un fortalecimiento de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea, pero no tanto ejército europeo común. Ahora bien, la Alianza Atlántica es un pilar fundamental para los europeos en cuanto a su seguridad y defensa, y depende mucho de cómo Trump va a tratar esos temas. Ahora bien, tampoco soy tan pesimista al respecto. ¿Por qué? Porque el nombramiento que tenemos de secretario secretario de Estado, Marco Rubio, pues la verdad es que es una persona que ha contribuido también en su momento a que se evitara que a través de un decreto presidencial Trump pudiera sacar a Estados Unidos de la OTAN, ¿no? Sí, claro. Entonces hay personajes que han sido nombrados, digamos, o propuestos para nombramientos como secretario de Estado, pero también asesor en temas de seguridad, que nos indican que hay cierta sensibilidad y conciencia de la relevancia que tiene la Alianza Atlántica para esos lazos transatlánticos. Y Melanie, ¿tú cómo te estás imaginando las negociaciones entre Trump y Zelensky y Putin para el caso de la guerra Rusia-Ucrania? Es decir, él señala una y otra vez que la guerra la va a acabar en 24 horas. ¿Qué te imaginas? Primero, pues que sería un superhombre si realmente la acaba en 24 horas, ¿no? Porque es muy complicado realmente que la acabe en 24 horas. Yo creo que lo que sí va a tratar de hacer es darle esta vuelta de tornillo a toda la guerra, y yo creo que va a tratar de que Ucrania ceda esta parte de los territorios en disputa. No hay de otra. O sea, Rusia no va a aceptar ninguna otra cosa. Y tenemos un acercamiento también importante entre Putin y Trump. No son los mejores amigos, por supuesto, pero sí hay cierto entendimiento, hay mucho más entendimiento que con Biden. Entonces yo creo que en esta parte de la guerra ruso-ucraniana se va a pues tratar de lograr esta cesión de los territorios. Beata, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo? O sea, mira, pues hace pocos días tenemos también una propuesta para el enviado especial de los Estados Unidos en la presidencia de Trump para Ucrania y Rusia, Kate Kellogg. De hecho, él escribió sobre cómo podría solucionarse el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y en ese contexto, la propuesta principal es una especie de congelación, llamémoslo así, del conflicto en las líneas, digamos, de frente que tenemos en esos momentos, pero a cambio de, por una parte, fortalecer a Ucrania, en sentido de darle realmente apoyos militares serios y una serie de alianzas bilaterales para evitar que avance más Rusia en el futuro. Por otra parte, se ha hablado también ahí en ese escrito de Kellogg de una posibilidad de aliviar las sanciones a Rusia, precisamente para que Rusia también se sentara a la mesa de negociación y aceptara ese arreglo. Además, usar, por ejemplo, o imponer una especie de impuesto sobre las ventas del gas ruso para que ese dinero sirviera para la reconstrucción de Ucrania. O sea, podríamos decir, hay elementos, digamos... Y la neutralidad de la OTAN, es decir, que un periodo 10 de tiempo, años, ¿no? una década básicamente para que Sí, Ucrania una década. eventualmente pudiera en el futuro entrar en la OTAN. Entonces, obviamente no es una solución perfecta para nadie, o sea, ni para los europeos, porque los europeos están convencidos de que tiene que continuar la guerra hasta que básicamente Rusia pierda esa guerra y se pueda recuperar los territorios de Ucrania. En ese acuerdo también se está planteando de que Ucrania no va a renunciar a sus territorios que están ocupados por Rusia. En eso pensamos en Crimea, pensamos en Donbass, digamos en sentido amplio. Tendría derecho, obviamente, a buscar esos territorios, Ucrania, por vía diplomática, pensando en que en algún momento Putin desaparecerá del escenario. O sea como sea, no es un hombre eterno, tendrá que desaparecer. Entonces podríamos decir congelación y posponer la solución definitiva del conflicto para más tiempo. Pero traemos a Putin, yo creo que hasta el 2036, ¿no?
Bueno, tiene, pero la vida quizás no le da tanto. Sí, o sea, pero bueno, digo, ahí todo un referéndum constitucional, sí, claro. O sea, prácticamente va a estar en las elecciones del 2030. No, en el poder lo tiene garantizado, sí, o sea. Sí, sí. Ahora bien. Lo interesante de esto es que el arte de esta solución es que todos ganen. Sí, claro. O sea, Putin tiene que salir ganador frente a los rusos, Zelensky lo mismo frente a los ucranianos, porque además tiene una elección pendiente, lo mismo le va a tocar a Trump, los europeos también, las empresas americanas estarán muy interesadas en ayudar a reconstruir Ucrania, como reconstruyeron Kuwait en su momento, en fin, todos los actores tendrán que salir ganando y efectivamente una posposición del conflicto puede ser una solución idónea para Oye, esto. Sergio, y con este cese al fuego entre Hezbollah e Israel de manera temporal, bueno, pues Biden se anota una estrellita, por así decirlo, para sellar su legado. Digo, en estos momentos de la vida, lo único que les importa a estos, digo, un presidente que se convierte en un pato cojo, realmente sellar su legado, pero le roba protagonismo a Trump en el tema. Sí, bueno, pero yo creo que también se anota una estrella Macron, que yo creo que también es muy importante dentro de la esfera europea frente a la disminución de la imagen de los alemanes. Pero bueno, yo creo que va a ser, esperemos que dure estos 60 días y se logre mantener y logre el ejército libanés controlar la región. Pero creo que también esto le da un respiro a Trump para poder pensar cuál es el siguiente paso. O sea, Israel ya logró desmantelar en buena parte arsenales, instalaciones críticas de Irán que se habían construido a lo largo de los años. Y la pregunta que tendrá que resolver ahora Trump es qué hacer con Israel y con Irán. Si es la oportunidad de empoderar a Israel para que Israel sea el que siga atacando y eventualmente cause mayor daño a Irán, o bien son los Estados Unidos los que lo pueden hacer. Y cuál es el papel que va a jugar. Yo no veo a Trump sentándose con Irán para lograr un acuerdo, como en su momento lo hizo el presidente Obama. Él fue enormemente crítico de ese acuerdo para limitar la producción de armas nucleares. Yo más bien tendería a pensar que Trump va a buscar incentivar a los israelíes para que esto ocurra. Habrá que ver si la coalición de Netanyahu se sigue manteniendo, que sabemos pues, que se mantiene para evitar que en buena parte Netanyahu termine en la cárcel y por otro lado apoyándose en los ultraortodoxos israelíes. Entonces, bueno, pues ya veo, judíos en este caso. Entonces, bueno, yo creo que esa es parte de la ecuación que veremos en los próximos meses cómo se desenvuelve, pero es algo que hace 4 años no tenía Trump enfrente. Y entonces habrá que ver cómo se. Bueno, un tema que no podemos sacar de la mesa es el hecho, Melanie, ¿ves a un Trump que se vuelva a salir del Acuerdo de París? Es decir, el tema del cambio climático es fundamental comentarlo y también se podrá salir de lo que es la plataforma de las COPs, es decir, en donde están los grandes debates internacionales para luchar en contra del calentamiento global. Bueno, hemos visto a Trump que sigue en el mismo sentido de la primera vez que estuvo en el poder, de este negacionismo hacia el cambio climático. Creo que además de la decisión que tomó, que es muy económica, de desincentivar toda la producción de automóviles eléctricos, creo que también es parte de lo que nos demuestra esta no aceptación del cambio climático. Obvio, por supuesto, pues esto también puede implicar que se salga de todas estas COPs, de todas estas relaciones multilaterales en cuanto a cambio climático. Además, pues Trump no es esencialmente muy multilateralista, ¿no? No le gusta. Sí, así es. Traemos a un Trump unilateral que es escéptico de los organismos internacionales y un negacionista del cambio climático. Hacemos un corte, regresamos. La política exterior de Donald Trump en su primer mandato se centró en la doctrina de America First, que priorizó los intereses de Estados Unidos sobre los acuerdos multilaterales y promovió una postura más proteccionista. Además, inició una guerra comercial con China, retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y defendió políticas de máxima presión hacia Venezuela. En contraste, consolidó fuertes lazos con países como Israel, Arabia Saudita y Brasil, mientras que sus relaciones con México y varios países europeos, como Alemania y Francia, se deterioraron debido a sus políticas migratorias, comerciales y de defensa. También fortaleció los vínculos con Corea del Sur y Japón, especialmente en términos de seguridad y comercio, mientras que su relación con Rusia estuvo marcada por la ambigüedad.
Países de los 5 continentes del mundo están a la expectativa de lo que suceda a partir del 20 de enero del 2025, cuando Trump tome el encargo de líder de la Casa Blanca y del ejército más poderoso del mundo. Asia, Europa y América Latina empiezan a digerir los primeros mensajes de su política exterior bajo la conformación de un nuevo gabinete y los nombramientos que le van a dar forma a la diplomacia de la todavía superpotencia. Bajo la amenaza de abandonar el marco económico del Indo-Pacífico y de retirar tropas de Japón y Corea del Sur, Trump hará sentir su dureza en el terreno comercial. Prometió imponer el 60% de aranceles a cientos de productos chinos, lo que pudieran desestabilizar las cadenas de suministro de las economías regionales. Con Europa buscará la desvinculación de China, sobre todo porque el gigante asiático es el mayor proveedor de productos manufacturados al viejo continente. Estamos de regreso conversando sobre las implicaciones geopolíticas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Melanie, Trump ha prometido una política proteccionista, arancelaria, y de alguna manera ha buscado regresar el posicionamiento de Estados Unidos en el mundo con un proyecto reindustrializador. ¿Qué implicaciones tiene esto para el mundo? Es decir, una guerra arancelaria, ¿a dónde nos va a llevar? Una guerra arancelaria creo que nos llevaría a cosas bastante desastrosas. Creo que Trump todavía no se pone a ver que una guerra arancelaria no solo va a afectar a China, o a México en su momento, sino también realmente le va a afectar muchísimo a él. Muchas de las mercancías que los estadounidenses, que los productos estadounidenses tienen, pues vienen de estas partes del mundo, vienen de China, vienen de México, vienen de Canadá, ¿no? Y una guerra arancelaria probablemente funcione al corto plazo, al muy corto plazo, para Estados Unidos, pero posteriormente veríamos un alza también en la inflación tremenda que ahí sí les pegaría de manera brutal a todos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esta guerra arancelaria más bien es una como promesa de campaña de este American First, sin embargo creo que no sería la solución a largo plazo. Ahí dice Trump, el arancel es la palabra más hermosa del diccionario. A ver, Sergio, por favor. ¿Pudiera venir una especie, digo, a lo mejor estoy exagerando, de un crack del 29, sobre todo porque si tenemos una guerra arancelaria, sube la inflación, cae el poder adquisitivo y se contrae el PIB mundial? Entonces, es algo muy serio. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este proyecto arancelario de Trump? A ver, bueno, sabemos que Trump es un bully y sabemos que a Trump le gusta amenazar, a Trump le gusta establecer sus condiciones para una negociación. Yo tiendo a pensar que la amenaza de los aranceles es justamente para sentar las bases de una negociación con China, con México, con Canadá, con quien tenga que negociar. Yo no estoy completamente convencido que lo que está detrás es realmente el interés de imponer aranceles, sino realmente en un primer momento de amenazar para poder sentarse a negociar. Y yo creo que hay que verlo de esa manera, y por eso creo que la reacción diplomática recientemente de Trudeau, por ejemplo, muy rápido, el mismo momento, a los minutos después de hablarle por teléfono para sentarse y dialogar, me parece que es lo que hay que hacer. Justamente es un poco el planteamiento. Hay que hacerlo desde una posición de fuerza, no hay que dejarse intimidar. Efectivamente no le interesa lo multilateral, porque en lo multilateral Estados Unidos es uno más de 100 o 200 países. En lo bilateral no, porque en lo bilateral Estados Unidos está por encima prácticamente de cualquier país. Entonces creo que es más bien, en mi opinión, un interés de amenazar. Muy distinto puede ser con el caso de China, en donde el tema de los aranceles sí puede ser algo que esté pensando imponer. Para los Estados Unidos, China representa una amenaza para la existencia del Estado americano. Entonces es una cosa distinta como se plantea el caso de China. No somos ni México ni Canadá una amenaza para la seguridad nacional vista en un sentido amplio para los Estados Unidos. Entonces creo que se maneja en diferentes momentos y en diferentes circunstancias como una amenaza o como una posibilidad real, en mi opinión. Claro.
Y ahí, ¿cómo estás viendo, Beata, el tema de la rivalidad entre Washington y Beijing? Es decir, prácticamente una rivalidad geopolítica. ¿Qué va a hacer Trump con eso? ¿Trataría de desvincular a la Unión Europea de China? Digo, porque hay relaciones comerciales muy fuertes entre la Unión Europea y China. Sí, sin ninguna duda. O sea, la Unión Europea es un factor muy relevante en este contexto y el comercio entre la Unión Europea y China, yo diría, pues equivale más o menos al comercio entre Estados Unidos y México. Claro. O sea, sí es un comercio realmente grande y los europeos están no tan dispuestos a cortar los lazos entre China y la Unión Europea en términos económicos, especialmente el caso de Alemania, pero también en otros países. Ahora bien, yo creo que hay que ver lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir, digamos, durante el segundo mandato de Trump, también en un contexto geopolítico un tanto distinto, incluso de lo que ocurrió en el primer mandato. ¿En qué sentido? O sea, después de la pandemia y después de la guerra de Rusia contra Ucrania, todos nos hemos dado cuenta, políticamente hablando, de que tener una dependencia excesiva en términos económicos, comerciales, de países como China o como Rusia, o energéticos como Rusia, pues puede traer ciertas consecuencias negativas. Entonces, la idea de imponer aranceles para ciertos sectores o ciertos productos es una idea que, podríamos decir, todos asumimos con relativa facilidad, mientras que hace algunos años era como algo impensable. Eso es por una parte. Por otra parte también ya se habla abiertamente de temas de no tanto separación de las economías, pero sí al menos hacer menos riesgoso el comercio precisamente para proteger la seguridad nacional. Y en ese tema, en ese contexto, el discurso de Trump se inscribe muy bien. De hecho, en el primer mandato, él sí impuso aranceles a China, a pesar de que todos estaban como en contra de esa política, considerando que eso puede generar precisamente pues, consecuencias negativas para la economía mundial. Claro. Y sí hubo impacto. Y va a haber impacto también en el segundo mandato. Incluso ya hay cálculos, o sea, qué tanto impacto podría tener para la economía estadounidense la imposición de más o menos, habló de 60% de aranceles hacia China y para pues, el resto del mundo 10% de aranceles sin, digamos, discriminación, o sea, para todos los demás, equivaldría más o menos eso a medio por ciento del PIB de los Estados Unidos, o quizás un poquitín más o un poquitín menos, dependiendo de quién hace el cálculo. Entonces, sí, las consecuencias va a haber. Ahora bien, va a haber, probablemente desde el punto de vista de los Estados Unidos, quizás también ventajas a corto plazo en sentido de creación de ciertos empleos. Por otra parte, otro factor, yo creo que relevante en ese contexto, es el tema de tecnología. O sea, si vemos a Trump como un personaje un poco del pasado, en sentido de proteccionismo, unilateralismo, aislacionismo, pues sí, efectivamente se podría llevar a Estados Unidos a una avenida un tanto peligrosa, ¿no? De pues ese ser razón y, digamos, irse muriendo, digamos, en su propia salsa, así para decirlo de forma un tanto pintoresca. Pero al lado de Trump está Elon Musk. Es innovación, es tecnología, es el futuro. Y carrera espacial. Sí, claro. Y carrera espacial. O sea, no sabemos qué va a traer esa mezcla, esa combinación un tanto particular de lo que ve Trump es el pasado, digamos, de los Estados Unidos, glorioso hasta cierto punto para la clase media, baja, digamos, en sentido de pues, bastantes ingresos, buena vida, y al mismo tiempo esa innovación. Vamos a ver hacia dónde eso nos llevará. Bueno, y ahí, Melanie, por ejemplo, digo, creo que también está, si estamos hablando de China, tenemos que meter la parte geopolítica, que lo que señala Beata es también el tema del ally shoring, ¿no? Es decir, cómo la geopolítica se impone predominantemente sobre la economía, pero ahí, hablando de la geopolítica, ¿qué miras en relación a Taiwán? Es decir, si la República Popular de China decide reincorporar a Taiwán, que ya lo dijeron que va a ser antes del 2049, pero bueno, ahí cómo estás viendo el teje y maneje de Trump con Xi Jinping en el caso de Taiwán. Creo que Trump no se quiere meter mucho en esta cuestión. Creo que quiere verse más bien como el presidente que va a pacificar el mundo. No tanto como el presidente que va a meter todavía más cuñas para que estos conflictos sigan sin resolverse o que incluso escalen, ¿no? En esta cuestión. Creo que más bien Trump va a ser muy cauto en esto.
yo más bien creo que lo que pretende hacer es cerrar espacios en la economía internacional para China y a partir de ahí, a partir de cerrar estos espacios que la economía china necesita para crecer, entonces buscar algún que otro camino para poder entonces tener esta cuestión para poder negociar, ¿no? Entrarle como por ese lado, claro. No un enfrentamiento directo. Ajá, más bien es, voy a cerrar caminos y entonces en esos caminitos yo puedo buscar qué es lo que yo puedo hacer en este lugar. Oye, Sergio, hemos hablado, bueno, de Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania, de prácticamente algunos países de Asia, de China, y bueno, la Unión Europea, pero la India, es decir, a Trump le queda claro que para contener geopolítica y estratégicamente a China, necesita a la India. Sí. Yo creo que sí, yo creo que lo tienen claro, yo creo que hay muchos otros países que tienen claro la importancia de la India en el contexto de evitar que Rusia y China sigan con una política hasta cierto punto de alineamiento, ¿no? El caso de los BRICS es un caso muy interesante, en donde en Brasil se siente que está siendo jalado hacia el conflicto Rusia-China, Estados Unidos, y pues Brasil no tiene interés necesariamente en terminar en esto, o Sudáfrica es otro caso. Entonces creo que la India puede servir como como un país que pueda ponderar en la decisión de Trump. Es un país que tecnológicamente ha venido avanzando. El segundo asesor de Trump proviene de la India, justamente. No pronuncio su apellido porque es Ramakrishna, ¿cómo se llama? Ramasawi, Ramasawi. Pero, y pues además J.D. Vance, su esposa, es también de origen de la India. Bueno, además Modi en algún sentido es pues, medio alter ego, un poco el sentido en muchas cosas de Biden, como lo ha sido también de Trump. Entonces tienen ahí una cercanía muy especial. Creo que pues, vamos a ver a un Trump acercándose más a la India, justamente por la rivalidad que existe con China, y por otro lado, pues por el papel tan relevante que tiene en la industria tecnológica, en donde creo que para Estados Unidos le permite tener una mayor competitividad, un acercamiento como países como la India. Entonces nos vamos, Beata, del Asia-Pacífico al Indo-Pacífico. Mira, yo creo que cuando hablamos de ese espacio asiático tan amplio, con China como un gran problema, viéndolo desde la perspectiva de los Estados Unidos y en general del Occidente también, pues lo comercial es lo esencial, o sea, es por ahí por donde va a ir el principal, yo diría, ataque de parte de Trump hacia China, pero por otra parte es tratar esa región, pues en términos geopolíticos, haciendo alianzas, ¿no? O fortaleciendo las alianzas. De hecho, pues hay dos países claves, sin ninguna duda, es Japón y Corea del Sur, que además en caso de la península coreana, pues Corea del Norte ha enviado sus soldados a la guerra de Rusia contra Ucrania, entonces eso complica bastante el asunto. Pero Trump ahí ha amenazado de sacar las tropas y de no financiarlas en Japón, las tropas estadounidenses en Japón y en Corea del Sur. Sí, eso sí ocurrió efectivamente durante su primer mandato y tanto los surcoreanos como los japoneses estaban muy preocupados por el asunto, pero me da la sensación de que ese tema después se enderezó y vamos a ver cómo lo va a tratar el Trump en el segundo mandato, pero yo creo que Japón y Corea del Sur son aliados firmes, claves, para esa presidencia, por una parte. Por otra parte, India no cabe duda. De hecho, recordemos el revivir de Quad, sí, esa, digamos, alianza de los cuatro, quiero decir, Australia, India, Estados Unidos y Japón, sí, claro, porque eso, el otro es AUKUS. Sí, ese es el otro es AUKUS. Eso es una, digamos, coalición de los cuatro países que nace en 2007, después como que se queda un tanto muerta y revive a partir de 2017 cuando Trump llega a su primer mandato. Entonces hay ciertos aliados a los cuales habría que sumar, yo diría, dos más, que es Filipinas y que es Vietnam, que pues son aliados obviamente importantes de los Estados Unidos por la preocupación que ellos mismos tienen por el tema de China. Entonces yo no creo que Trump decida arruinar de repente ese, digamos, esqueleto o esa especie de armazón que ya se ha construido a lo largo de los años de tanto su presidencia como la presidencia de los Estados Unidos. Va a trabajar sobre esto, vinculando quizás este tema también de Asia-Pacífico, de Indo-Pacífico con la Alianza Atlántica, con más fuerza, y a través de eso pues se podrán generar ciertos resultados positivos, aunque las relaciones seguramente van a ser más bilaterales que, digamos, una estrategia así multilateral o búsqueda de soluciones, digamos, eternas para esa región, ¿no? Bueno, pues toda una cátedra de geopolítica que estamos aquí analizando, muy interesante. Hacemos un corte, regresamos.
La plataforma republicana pide reequilibrar el comercio, asegurar la independencia estratégica y revitalizar la industria manufacturera de Estados Unidos. Durante la campaña, Trump prometió aplicar aranceles de hasta 60% a las importaciones chinas y del 10% para el resto del mundo, lo que supondría un impacto de hasta 400,000 millones en derechos de aduana para la próxima década, sobre una base inicial de 65,000 millones e ingresos de 2.4 billones de dólares. Sin embargo, se estima que dicha política podría reducir las importaciones chinas en un 85%, limitando así los ingresos a 55,000 millones. Trump ha señalado que el monto recaudado le serviría para compensar el costo por la disminución de impuestos y pago de deuda, al tiempo de reforzar las cadenas de suministro estadounidenses en sectores claves como tecnología, acero y energía. Países ganadores y perdedores habrá con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Para el caso de América Latina, Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador se posicionan favorecidos por los intereses pregonados por la ideología ultraconservadora de Trump, mientras que Lula da Silva de Brasil, Claudia Sheinbaum de México y Gustavo Petro de Colombia tendrán momentos más cruentos y delicados en sus relaciones con Washington. Recordemos que China se ha convertido en el principal socio comercial de los países de América del Sur y Rusia ha incrementado su poder de influencia. Con México se abre una presidencia totalmente desafiante. Seguridad, frontera, migración, fentanilo, aranceles y la renegociación del TEMEC son las principales preocupaciones que van a carcomer la relación binacional. Continuamos con esta mesa de análisis, sobre todo descifrando las grandes implicaciones del regreso de Trump a la Casa Blanca, países enteros que nos tenemos que preparar antes de su llegada y obviamente después, a partir del 20 de enero. Melanie, Trump tiene muchos amigos en América Latina y me estoy imaginando al presidente de El Salvador, a Bukele, a Javier Milei, que ya va a cumplir un año de ser presidente en Argentina. Traemos también un amiguismo importante con el expresidente de Brasil, con Jair Bolsonaro. ¿Qué esperas de estas relaciones? Las relaciones con América Latina yo creo que van a ser no prioritarias, nunca han sido prioritarias para Trump. No creo que eso cambie tampoco demasiado, pero creo que sí hay un alineamiento importante en materia ideológica con todos estos representantes, ¿no? Cada uno de ellos pues ha demostrado en cierto momento tener cierto corte también muy parecido con Trump. En el caso de Milei, bueno, pues Milei se deshace, ¿no? cuando ve a Trump. Entonces, creo que este alineamiento sí va a ayudar a que las relaciones se vuelvan un poco más cordiales probablemente. Sin embargo, creo que América Latina no va a ser realmente una prioridad para Trump en este momento. Quizá no como región, Beata, pero sí países particular Venezuela. ¿Qué está tramando Trump en Venezuela? Mira, yo creo que hay puntos relevantes en el mapa de América Latina que van a llamar la atención de Trump parcialmente, pero también de su secretario de Estado, Marco Rubio, ¿no? O sea, cuyas declaraciones conocemos muy bien, muy negativas declaraciones hacia esos regímenes autoritarios de izquierda, Venezuela, Cuba, obviamente porque es de origen cubano. Bueno, ya ni hablar de Nicaragua, que ha ido desviándose cada vez más hacia una Corea del Norte de América Latina, básicamente, ¿no? Entonces, podríamos decir que América Latina
también habría que dividirla en regiones, porque América Latina, al fin y al cabo, también es México y Centroamérica, que sí va a estar más cerca de atención, o sea, de hecho, en la primera línea de atención de Trump, como ya lo estamos viendo. Y por otra parte, lo que es América del Sur, con esos puntos, regímenes autoritarios que seguramente van a tener una crítica muy fuerte de parte de la administración Trump. No sé si acciones más concretas, porque la verdad es que se ha probado diferentes cosas y no han funcionado, incluso en la administración de Trump. Y una cercanía efectivamente con los países como Argentina, ¿no? O sea, precisamente por la presencia de Milei y los resultados positivos que él ha logrado durante su primer mandato en temas económicos, al bajar la inflación de manera pues drástica, dramática, pero también recortes en cuanto al funcionamiento del gobierno. Muy importante eso para igual la administración de Trump. Entonces va a haber una atención, podríamos decir, un poco como focalizada en algunos puntos, pero en general la región como tal, sobre todo Sudamérica, no es tan importante no va a ser tan importante para esa administración. Ahora, el tema de una especie de renacimiento de la doctrina Monroe, Sergio, esto de América para los americanos, hay mucha influencia de Rusia y de China, ¿cómo lo va a manejar Trump? Beata nos ha recordado varias veces que en estos 4 años ha cambiado el mundo. Y yo creo que si en algo ha cambiado en América Latina es en cuanto a la presencia de las inversiones chinas. China se ha convertido en el primer socio comercial de varios países de América Latina, Perú, Chile, propio Brasil. Las inversiones chinas en el ámbito de infraestructura, recientemente se inauguró un puerto importantísimo en Perú, por mencionar un caso. Entonces, yo no sé si este sea un tema suficientemente relevante para la administración Trump. Yo supondría que sí lo es. No es lo mismo que tengas a China limitado en inversiones en África, que tengas limitado con inversiones en ciertos países de Asia, a que los tengas en el continente americano. Pero por otro lado, tampoco veo el interés y la voluntad de Washington de invertir recursos como lo hace China, en la manera en como lo hace China. Creo que si quiere Estados Unidos recuperar una presencia en América Latina, tiene que entender que el nivel de colaboración es distinto. La cooperación de los Estados Unidos para con los países, por ejemplo, de América Central, ha sido, yo logro establecer ciertas bases de desarrollo, de pacificación, para que las empresas americanas vayan e inviertan, generen empleos, y entonces vuelva un círculo virtuoso alrededor del empleo, de la seguridad, de la prosperidad, etc. Bueno, eso no funciona. Eso, lo que necesitas ahora son recursos líquidos en donde inviertas en mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de capacidades de desarrollo, educación y salud, y eso implicarían recursos estadounidenses que se inviertan en estos países. Yo no sé si los americanos están dispuestos a eso, pero seguir con la ruta de la cooperación como lo han seguido, creo que no les va a llevar a muchos lados. Creo que hay países, como se ha señalado, que son importantes para ellos. Guyana creo que es uno de ellos, y probablemente les vaya a interesar más Guyana que Venezuela, por el hecho de que Guyana tiene, en términos de reservas petroleras, reservas muy importantes. Sí. Hay inversiones muy relevantes de empresas estadounidenses y europeas ahí. Yo creo que van a ser ciertos enclaves los que va a buscar proteger Trump y tomar algunos como referencia. Yo creo que el caso de Milei, de la reducción del gobierno, puede ser un gran ejemplo de lo que se puede lograr en un gobierno que sí es obeso en los Estados Unidos y que hay que hacerlo más eficiente, y por supuesto los países como nuestro, que tendrá una atención distinta y que yo creo que tiene una gran prisa por resolver el tema de México, y por eso lo está planteando desde su discurso en Carolina del Norte antes de las elecciones, ahora con las llamadas recientes. Entonces creo que ese es un tema que quiere dejarlo resuelto para poderse concentrar en los otros temas tan importantes que tiene. Claro, Melanie, se nos está acabando el tiempo. Vamos a meter el tema, por supuesto, al debate de México. Relaciones muy difíciles entre México y Estados Unidos. Van a ser relaciones muy tirantes con Trump. Por ejemplo, ¿tú ves probable una intervención militar o una misión militar especial de Estados Unidos en México? Y esto está relacionado con una posible consideración de los narcotraficantes como terroristas. ¿Qué implicaciones tendría todo esto? Creo que justamente estaríamos viendo, en todo caso, una intervención solo si realmente se dicta como terroristas a los cárteles y al crimen organizado. Sin embargo, creo que México va a ser muy cuidadoso y va a trabajar muchísimo para evitar en lo posible que esto suceda, ¿no? Entonces creo que México ahí, además del tema obviamente migratorio y además del tema económico, creo que se va a centrar muchísimo en tratar de prevenir que Estados Unidos declare como terroristas al crimen organizado. ¿Qué implicaciones tendría una declaración de este tipo, Beata?
No, mira, pues básicamente que las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían ser usadas para eliminar los objetivos declarados como terroristas. Yo no creo que se llegue a este punto, aunque sí puede continuar la retórica al respecto que ya conocemos pues, de los años anteriores. Eso no lo descartaría. Ahora bien, me da la sensación de que lo más relevante para la administración de Trump en los primeros momentos, meses, sobre todo, es el tema de la migración. Todo lo demás es un tanto secundario, o sea, porque el tema de migración obviamente, o sea, se puede reflejar en resultados estadísticos muy evidentes, o sea, o cruzan o no cruzan, o los detienen o no los detienen. Y en este contexto, si lo vemos desde la perspectiva de las relaciones México-Estados Unidos, obviamente hay que prestar mucha atención a que México realmente logre solucionar el tema migratorio. Aunque guste o no guste, si no se soluciona el tema migratorio, o sea, si seguirán cruces de fronteras, seguirá la guillotina de subida de tarifas o hasta quizás la desaparición del Tratado de Libre Comercio para básicamente presionar a México, ¿no? O sea, se puede incluso dinamitar el tema del libre comercio. Sí. Entre México, Estados Unidos y Canadá si no se soluciona el tema migratorio, y ya lo vio claramente Trudeau, porque él mismo empezó a anunciar de que hay cambio en este contexto. Por otra parte, si hablamos de otros temas relevantes, obviamente, el tema comercial, pues China está apareciendo fuertemente en México, y me da la sensación de que el gobierno mexicano ya empezó a tomar medidas al respecto, a través de las declaraciones, pero también incluso aquí en el centro histórico, pues desarmando varias tiendas chinas con productos ilegales, o sea, una acción reciente en ese contexto. Entonces, hay muchos puntos, pero migración en primer lugar. Yo creo que a México también le importa el tema de fentanilo, digamos, narcotráfico, entonces aquí va a haber más cooperación, y comercio como, básicamente prisionero de los dos. Claro. Pero hemos visto una política transaccional de Trump, ¿no? Drogas con migración y narcotráfico, es decir, revuelve todo en la misma canasta y lo maneja para el interés nacional de Estados Unidos. Pero bueno, a ver, Sergio, como ex subsecretario de la Cancillería Mexicana de América del Norte, digo, viene una renegociación del TEMEC. Ahorita dijo Beata, quizá una eliminación del TEMEC. ¿Tú esto lo estás viendo en el panorama? ¿O crees que finalmente va a cundir esta idea de que para contener a China, Estados Unidos necesita a México y lo necesita adentro de América del Norte? Yo te diría, primero que nada, que la diplomacia mexicana no puede partir de ser ingenua, no puede partir de ser ignorante y mucho menos puede ser arrogante. Tiene que ser oportuna, lo cual implica que tiene que reaccionar en el momento y tiene que reaccionarla de manera pertinente y con seguridad. Y en ese sentido, frente a Trump, todo está dispuesto, todo está puesto en la mesa. Y tienes que plantearte desde el escenario A hasta el escenario Z, en donde el escenario A es no pasa nada y el Z es acabamos con el tratado. Y es en ese sentido que tienes que presentar una serie de propuestas y discutirlas y llegar a los acuerdos. Se menciona la posibilidad de que desaparezca el tratado, esa es una posibilidad. Otra es que se desmiembre y termines en una serie de pequeños trataditos para industrias en lo particular, ¿no? Pequeños acuerdos en lo particular. Esa es una posibilidad también que existe sobre la mesa. Yo te diría que en el caso mexicano lo que hay que hacer es entrar en una negociación desde este momento. Si no hubiese sido la presidencia de la República, hubiera mandado a mi secretario de Relaciones Exteriores al día siguiente a que se reuniese con el equipo de transición de Trump para empezar a trabajar en cuáles son aquellos aspectos en donde podemos llegar a un acuerdo. Creo que debemos de contener la revisión del Tratado de Libre Comercio a eso, a una revisión, no a una renegociación, aunque yo creo que los americanos van a querer, por supuesto, una renegociación. Y yo creo que, como menciona Beata, la prioridad claramente está en el tema migratorio. Y en el tema migratorio, la manera, si no de resolverlo, pero sí de administrarlo de una manera más favorable, implica en invertir en aquellas condiciones que hagan que los migrantes tengan mayor dificultad para migrar o menos interés para migrar. Que eso implica tener mejor condiciones de vida en Guatemala, Honduras, Salvador e incluso en el caso mexicano. Ha disminuido la migración mexicana. Pues sí, en términos relativos frente a los otros 150 países que ahora están presentes en la frontera estadounidense, pero siguen migrando mexicanos. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de seguridad, porque no hay condiciones de empleo. Entonces, eso es a donde tiene que concentrarse el gobierno mexicano, y son temas de política interior, en el caso mexicano, de política exterior para Centroamérica, y en la medida en que podamos responder con eso e incluso invitar a los americanos verdaderamente en programas productivos, ¿no?, que hagan diferencia en esos países, verán los americanos una buena disposición y el tema migratorio será menos relevante.
Sergio, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo en esta mesa de análisis. Gracias a Melanie y también a Beata Boina por estar con nosotros. Y bueno, pues así es la relación México-Estados Unidos, la más importante de México en el mundo y en donde ahí está nuestro interés nacional. Regresamos. Para México, el retorno de Donald Trump implicaría renovadas presiones en temas de migración y seguridad, con amenazas de aranceles y la expansión de políticas restrictivas que afectarían la economía mexicana y la cooperación bilateral. Además, Trump podría usar el TEMEC como herramienta de negociación, particularmente en sectores como energía y manufactura, toda vez que en 2026 será puesto a revisión. Para América Latina en general, su enfoque hacia la región se centraría en combatir la influencia de China y Rusia, lo que podría traducirse en apoyo a gobiernos con inclinaciones ideológicas similares, mientras que polarizaría aún más las relaciones con líderes progresistas de la región, creando un panorama político y económico altamente fragmentado. Se acabó el tiempo en Vértice Internacional, agradezco su atención y compañía, pero también agradezco profundamente al Museo de las Constituciones todas las facilidades para la grabación de este programa. Nos vemos el siguiente martes. El Canal del Congreso presentó